el muelle ahí. Vamos a hablar ahora sobre agricultura, lo vamos a hacer con el señor Gabriel Amaro, que es el director ejecutivo de AGAP, es decir, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, y es tanto más importante escucharlo porque se ha aprobado en primera lectura una ley agraria nueva y queremos saber qué puntos importantes se han modificado y cómo contesta a los que critican los beneficios tributarios que habría ofrecido a un sector de los empresarios agrarios esta ley. Señor Amaro, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, muchas gracias por la entrevista. Cuéntenos, por favor, qué es lo que ha cambiado en esta ley, por qué era necesaria. Bueno, esta ley es muy necesaria porque tiene tres objetivos. La primera, acelerar el proceso y ayudar a que se integre la pequeña agricultura a la formalidad y a la modernidad agraria. Segundo, darle sostenibilidad y competitividad a toda la inversión que existe de todo tamaño en el sector agrario formal. Y tercero, atraer inversión. Hoy día, como tú sabes, hay 23 proyectos de irrigación nuevos que están incorporando más de 1,5 millones de hectáreas, alrededor de 1,5 millones de hectáreas, y es necesario atraer nuevamente inversión al país y hacerla que ya está acá, que pueda reinvertir. Hoy en día, como tú sabes, estamos creciendo alrededor de 3%. El sector agrario puede impulsar el crecimiento del país, para eso necesitamos inversión y poder volver a mover la rueda de la inversión en el país, en el sector agrario, para crecer lo que necesita el país, que es más del 6%, y generar empleo. Hoy día tenemos un déficit tremendo de empleo, muchísima informalidad, que afecta principalmente a las zonas rurales, donde ha aumentado la pobreza, el desempleo y la anemia de los niños, y por eso es importante tener una nueva ley agraria, ¿no? Yo creo que los objetivos están totalmente alineados con los objetivos de desarrollo del país. Ingeniero Amaro, muy buenos días. Ahora, ¿cómo responde usted a las críticas que se han hecho, sobre todo porque se ha calificado a esta norma como una ley con nombre propio que beneficiaría a las grandes empresas agroexportadoras? Es decir, una ley dirigida, digamos, y además aprobada al caballazo, dicen sus críticos. Mira, esta ley tiene discusión, no un mes ni una semana, tiene más de 1 año de discusión en la Comisión Agraria, creo que son como 3 años de discusión. Esto se ha discutido en varias regiones, además, en la Comisión Agraria, hasta que ha llegado por fin al Pleno. Esto debió haberse aprobado el año pasado. Mira todo lo que ha pasado y que no se aprobó el año pasado por temas probablemente políticos de agenda del Congreso. Se ha aprobado por mayoría. Hace 2 semanas se aprobó también la reconsideración por una amplia mayoría y toca pues que ya esta semana se pueda aprobar de una vez esta ley, ¿no? Respecto a que tiene nombre propio, como tú dices, es totalmente falso, porque esta es una ley, que es para todo el sector agrario, tanto la parte agrícola como pecuaria, la agroexportación y la agroindustria. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando hablan de agroexportación, lo que tratan de vender la idea que solo 15 empresas, eso es totalmente falso. El 85% por lo menos de las cadenas productivas agroexportadoras es pequeña agricultura menor a 5 hectáreas. Entonces es totalmente falso. Esta es una ley que va a retomar el camino del crecimiento y la mejora del sector agrario, tal cual lo fue la ley de promoción agraria. La reducción de los impuestos evidentemente es un incentivo y beneficia al sector que sea, al que se beneficia justamente, en este caso, del 29,5 al 15%. El tiempo también se ha criticado. 10 años, ¿no es demasiado? Sí. Mira, la ley de promoción agraria se aprobó el último tramo, el 2019. Sí. Señor Amaro, parece que hemos tenido una dificultad. Si haya camino a Piura, está en la carretera, me parece. ¿Nos escucha, señor Amaro? Sí, ahora creo que ya está enlazado. Señor Amaro, no, parece que no nos está escuchando. En todo caso, nos venía diciendo que la ley una ley anterior se había aprobado el año 19, ley de promoción agraria, ¿no? Que reformulaba la famosa ley Klimper del año 2000, a la que se asocia con el auge que después tuvo la agroexportación peruana, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa en espera del ingeniero Amaro, dirigente gremial de los empresarios agrícolas,
con el cual hemos tenido una dificultad telefónica. Pausa primero. Muchas gracias, Irving. Retomamos nuestra conversación con el ingeniero Gabriel Amaro, su calidad de director ejecutivo de AGAP, Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Señor Amaro, ¿nos escucha? Sí, Fernando, discúlpame que estoy en la carretera. Sí, lo comprendemos. Usted nos ha dicho que la ley aspira a tres objetivos, a realizar tres objetivos. Uno, promover la pequeña agricultura, que a veces es puramente familiar. En segundo lugar, hacer sostenible la inversión en general que hay en agricultura en el Perú, y en tercer lugar, atraer más inversión. Hemos comenzado hablando sobre el aspecto tributario, que es el que más críticas ha despertado. Explíquenos, por favor, por qué era necesario a un sector económico que está marchando bien, pese a las dificultades que han habido en los años recientes, tener un beneficio del impuesto que se reduce a la mitad, en buena cuenta, durante 10 años, uno de los impuestos, ¿no? Adelante, por favor. Sí, mira, el primer tema es el siguiente. El 2019 se aprobó por 10 años la continuidad de la ley de producción agraria. El 2020, después de las manifestaciones contra el gobierno del presidente Merino, hicieron lo mismo contra la ley agraria, que no tenía ninguna culpa de nada, porque fue más un movimiento ideológico y político, y derogaron la ley. Esa ley iba a durar hasta el 2031 e impusieron al sector productivo agrario, que no tenía la culpa de ese tema ideológico, una ley que es la actual, en donde le quitaron la promoción y los beneficios, y agregaron una serie de sobrecostos no basados en la productividad. Eso se estaría recuperando ahora, ¿para qué? Justamente para promover nuevamente el sector agrario después de estos 5 años, en donde se ha perdido formalidad y se han perdido la mayoría de inversiones que iban a venir al país. Entonces, y Mávila preguntaba ¿por qué 10 años? Porque mira, sí, el sector moderno de la agricultura apenas llega al 5 o 6% del territorio de la agricultura, y la mayoría es pequeña agricultura pobre. Entonces, esta ley tiene una serie de instrumentos para ayudar a formalizar a la agricultura pequeña e insertarla justamente en los canales ya abiertos por la agricultura moderna, que es el menor porcentaje de la agricultura, y ayudar al Estado peruano para formalizar y para acelerar el proceso de modernidad de la pequeña agricultura. Es una vía más que tiene formalización de la tierra, por ejemplo, tiene un nuevo modelo de financiamiento, tiene temas de asociatividad, tiene temas de mejora tributaria para el pequeño agricultor, tiene el tema incentiva la propiedad en el pequeño, con lo cual se pueden apalancar financieramente. O sea, tiene una serie de instrumentos que puede ayudar a ese proceso de modernización de la pequeña agricultura. Entonces, para nosotros es vital la aprobación de esta ley, y se está pidiendo pues a lo largo y ancho del país que se apruebe. Sobre quienes señalan que la ley debilitaría la capacidad de fiscalización laboral de SUNAFIL, priorizando la supervisión en zonas informales. ¿Cómo responde a ese argumento? A ver, es al contrario. El problema que tenemos es la informalidad, y lo que necesitamos es justamente que SUNAFIL fiscalice las zonas informales. Lo que está haciendo es no quitar la fiscalización de las empresas agroexportadoras, agroindustriales y agrícolas formales, sino ampliar el efecto de la SUNAFIL a las zonas informales. Con eso va a asegurar pues el trabajo formal de miles de trabajadores que hoy están en la informalidad. Es parte del incentivo que se requiere para llevarlos y que tengan todos los beneficios sociales. Señor Amaro, rápidamente, porque el tiempo nos vence. Usted ha dicho que hay proyectos en curso, aunque algunos de ellos atraviesan dificultades graves, que permitirían que el Perú amplíe su superficie agrícola en 1 millón de hectáreas. Me imagino que se refiere a Majes, a Chavimochic, a Chinecas y a Olmos. ¿Qué hace falta para destrabar esos proyectos, algunos de los cuales, como el de Olmos, como sabemos, estuvo trabado desde la época del presidente Leguía, hace 100 años? Sí, mira, esta es una problemática que arrastramos por décadas, ¿no? En que sale un buen proyecto de irrigación que amplía la frontera agrícola, pero que por las sucesivas inestabilidades y diferentes gobiernos se lleva mal y no se termina.
Ahora, lo importante es que el actual gobierno, con el ministro de Agricultura y el ministro de Economía, han impulsado un paquete de 23 proyectos de irrigación. Cada uno tiene una solución distinta. Por ejemplo, tú mencionaste Olmos, tiene una problemática muy particular. Ahí estamos también nosotros participando en las discusiones. Ya hemos tenido una reunión con el ministro de Agricultura, el de Economía y Proinversión, con nosotros en conjunto para encontrar una salida lo mejor para el Estado y para el sector productivo. Lo mismo pasa en Majes, que es otra problemática. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Poechos. Hemos visto lo que ha pasado el año pasado. Pasa otro tipo de problemática en Chinecas, otro tipo de problemáticas en Chaymochi. Aquí lo importante es darle continuidad a los proyectos, buscar unas alternativas dentro del marco legal e impulsarlo en conjunto desde el Ejecutivo y el sector productivo, que es lo que venimos haciendo en AGAP. Ojalá que se haga realidad eso de ampliar en 1 millón de hectáreas la superficie que da trabajo y que produce alimentación para los peruanos, pero también para la exportación. Muchas gracias, señor. Continúe su ruta hacia Piura. Muchas gracias por su declaración. Buenos días. Muchas gracias, Mávila. Muchas gracias, Fernando. Y aquí seguimos trabajando para el sector agrario y para el país. Muchas gracias. Mávila.